Bienvenidos a una nueva aventura. Esta vez estamos rodeados de naturaleza. Bueno, después de unos días bastante intensos en la ciudad de Córdoba capital y de haber hecho una breve parada en Carlos Paz, decidimos cambiar totalmente de aires y de escenario, y nos habían recomendado 500.000 veces Tras la Sierra y específicamente Nono. Así que nos despedimos de Villa Carlos Paz, hicimos las altas cumbres y nuestra primera parada está siendo aquí en la costanera del río Sauce, que tiene un paisaje bastante bonito también porque como es temporada baja hay muy poca gente, lo que nos invita a conectar todavía más con la naturaleza. Sí, era como que ya necesitábamos poder caminar descalzos, hacer nuestros hábitos bien, estar en silencio, nada, reconectar con este ambiente natural, que es lo que estábamos buscando siempre desde la salida. Bueno, si bien no nos molesta ir y conocer una nueva ciudad, como que la tierra llama y como que mientras más uno se conecta con la tierra, más quiere estar en ella, pues no sé. Sí, y pues en este rodaje te queremos hablar también un poco de los hábitos que nosotros implementamos estando en viaje, estando en movimiento. Si bien se nos complica a veces según la localidad donde estemos, este tipo de espacio nos permite como desarrollarlos y conectar aún más con ellos. Tenemos varias actividades que hacemos, pero principalmente tenemos 9 hábitos que implementamos en nuestro día a día. Los hábitos son, y ya de por sí hacemos muchos normalmente, que es respirar pero conscientemente, Importante. Hidratarse, ejercitarse, alimentarse, meditar, cultivar, foco, leer y expresarse, ya sea a través de la escritura o el dibujo. Estos 9 hábitos vienen a complementar de manera integral el desarrollo que queremos potenciar en nosotros. Queremos desarrollarnos como seres humanos y alcanzar nuestro máximo potencial. Y bueno, para ello tenemos que trabajar en las 3 áreas fundamentales: cuerpo, mente y emociones. Estos 9 hábitos tienen 3 dedicados a cada una de estas 3 áreas. Sí. Y si uno los desarrolla continuamente y de manera constante, les puedo asegurar que se generan grandes cambios en el largo plazo. Tenemos que entender que esas fórmulas mágicas de haz esto por 21 días no existen. Yo lo intenté 500 veces y la verdad no funcionan. Tenemos que implementar estos cambios de manera más constante a lo largo del tiempo para poder generar una transformación real y no simplemente un pequeño cambio. Claro, porque esto de los 21 días va también respaldado de la mano de la disciplina, pues de crear un hábito, de ser constante en el hacer. Y una vez que tienes cierta cantidad de tiempo en la que te estás llevando poco a poco al hacer esta actividad, pues llega un momento en el que ya lo tienes más naturalizado. Entonces por ahí antes de dormirte ya te acuerdas de ese tipo de cosas que tienes que hacer, respirar y todo lo demás. Por ejemplo, nosotros comenzamos a hacerlo estando en casa. Para nosotros fue muy importante generar la rutina estando en una zona controlada, digamos, que como que el apartamento, y generar todo esto, porque ya cuando estás en movimiento por ahí se complica un poquito más si no tienes una base. Claro, la cuestión es que, bueno, ya de por sí implementar los buenos hábitos es difícil, y luego hacerlo en pleno viaje es aún más complicado porque, bueno, nos estamos moviendo constantemente, tenemos la incertidumbre que no sabemos en dónde vamos a dormir, dónde vamos a parar. Muchas veces compartimos con otras personas y hay que adaptarse un poco a la rutina de esas otras personas que nos están amablemente recibiendo. Entonces, bueno, ya después de un cierto tiempo es como que los hemos implementado, están allí, pero siempre queremos buscar un espacio que nos invite a desarrollarlos un poco más, pues. Sí, porque muchas veces también aplicamos los mínimos, que bueno, los mínimos implica, por ejemplo, hacer menos repeticiones de cada actividad. Por ejemplo, en vez de meditar 20 minutos, hago una meditación de 5 minutos. Entonces, los mínimos es como que ya cuando llevas mucho tiempo haciendo solo los mínimos, dices, hombre, ya va, espera, necesito buscar un lugar donde como apostarle más a esto y seguir reforzándolo. Expliquemos un poco más lo de los mínimos. Sí. El tema es así. Lo que hay que darse cuenta es que uno tiene que ser constante en este proceso de transformación que quiere generar. Y para poder ser constante tienes que hacerlo todos los días. O sea, es como que la repetición continua es lo que te va a generar el hábito. Y para hacerlo hay que hacerlo fácil, pues no hay que ponerse esas metas locas de no, voy a ir al gimnasio 3 horas todos los días. No, ya va, vamos a ponernos una meta que sea todo lo contrario, muy sencilla. Voy a hacer 10 abdominales todos los días como mínimo. Pero eso sí, todos los días hago 10 abdominales. Todos los días voy a leerme una página de un libro.
Pero eso sí, todos los días me voy a leer una página de un libro. Porque si te pones una vez la meta de me voy a leer 10 páginas por día y ya el tercer día no estás acostumbrado a la lectura y te llegó la noche, aflojaste y lo soltaste. Sí. Mientras que si tú sabes que, épale, yo leyéndome una página todos los días estoy cumpliendo con el hábito. Entonces es mucho más fácil cumplirlo. Sí, no es lo mismo leerse un libro en el lapso de un año que no leerse ninguno. Entonces como que ya el estar leyendo una paginita diaria suma muchísimo. Si te lees una página por día, al cabo de un año, en 360 días, por lo menos te vas a haber leído un libro. Entonces pasamos de leer 0 a leernos un libro al año. Y ya es algo. Igual que la escritura, para nosotros fue muy significativo el escribir. Al inicio cuando comenzamos era como que, ¿pero qué escribo? Entonces nada, comenzamos a escribir la rutina, me levanté a tal hora, hice esto, hice aquello, lavé los platos, tendí la cama, me fui al trabajo, tomé tal colectivo, hice esto, hice aquello. A medida que comienzas a repetirlo, uno comienza a tener conciencia de cuáles son tus acciones diarias. Y dos, ya después que repites lo mismo, poco a poco comienzas a hacerte preguntas más interesantes, ¿no? Como, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago aquello? No sé, un montón de cosas que si quieren ya después podemos ir desarrollando. Son preguntas que nosotros nos fuimos haciendo conforme fuimos avanzando en la actividad. El hábito de cultivar, por ejemplo, miren, a ver, esta hoja que se las voy a poner igual digitalmente, aquí tienen todos los hábitos que Yacy Lubatar mencionó, aquí los vamos tachando a medida que vamos avanzando con cada uno de ellos, vamos tachando cuáles son los hábitos que vamos concretando. Y en la parte de atrás, cada cubículo, cada cuadrito nos invita a... Hexágono. Sí, cada hexágono nos invita a cultivar. Para nosotros el cultivo consiste en agradecer, dar las gracias por algo. Por ejemplo, gracias por este plato de comida que hoy pude degustar. Y además haces un desarrollo de alguna actividad que para vos tenga más color en el día. Entonces vos la resaltas aquí. Qué bonito que hoy me pude sentar en tal lugar y hacer tal cosa. No sé, un ejemplo. El ir llevando este registro también te hace mucho más consciente de tus vivencias durante el día. Y si además haces un circulito y le pones una carita y dices, bueno, hoy mi día estuvo más o menos, haces una carita con una rayita, y si no estuvo feliz le pones una boquita. Son cosas muy básicas que merece mucho la pena ir aplicando en el día a día porque sí ayuda mucho en el proceso de transformación y en el conocerse a sí mismo, que es como lo fundamental aquí. La idea del sistema es la constancia. Si uno se mantiene constante y lo aplica todos los días, al cabo del tiempo se va a volver en automático. Es como cepillarse los dientes. Ya uno no se para pendiente de ¿me debería o no me debería cepillar los dientes? Uno se para y se cepilla los dientes. Exacto. Ya nosotros como que no nos podemos acostar sin hacer los 9 hábitos y por lo menos los 9 mínimos de esos hábitos. Claro, porque ya después conforme fue pasando el tiempo fuimos implementando más cosas. Pues una vez que tienes controlado esto, dices, bueno, ok, si le sumo esto otro, como por ejemplo bañarnos con agua fría o practicar el ayuno también ha sido, bueno, ese ha sido otro proceso bastante extendido que también ya lo tenemos controlado, pero que en su momento desarrolló un torbellino de emociones y de autoconocimiento, porque cuando prescindes de la comida y del azúcar o del trigo principalmente, te das cuenta de un montón de cosas de ti mismo. Es un temita lo de la comida. Ya después si quieren podemos hablar un poquito más. El otro dato interesante son las recompensas. Sí. Para poder uno motivarse a seguir haciendo esto, pues uno tiene que darse una recompensa de algo que le guste, algo que uno quiera. Para mí la recompensa más básica es la del agua caliente y las bebidas con agua caliente, el café, el mate o el té. Entonces, por ejemplo, en la mañana, para poderme tomar mi cafecito, tengo que hacer 3 hábitos como mínimo. Luego en la tarde, si me quiero tomar un matecito, tengo que hacer otros 3 hábitos. Y en la noche, para tomarnos un tecito antes de acostarnos y relajarnos, tenemos que haber terminado los otros 3 hábitos. Entonces, de esta forma te vas llevando, porque claro, si te quieres tomar el cafecito, vas a hacer los hábitos. Si te quieres tomar el matecito en la tarde, vas a hacer los hábitos. Hay que darse recompensas de cosas que querramos y que realmente nos generen un placer. Estamos poniendo el ejemplo del agua caliente, pero aplica con cualquier otra cosa que a vos te guste hacer, consumir en general. Pues es conocer, vos te sabes a ti mismo qué cosas te gustan y qué cosas te dan mucho placer. Y es eso, pues no te las ganas hasta que no hagas los hábitos, es como contigo mismo, al igual que funciona con los niños. Cuando le dices, si haces tal cosa, funciona igualito con nosotros. Y luego, por ejemplo, si haces los 9 hábitos, eso te habilita a una ducha con agua caliente. Entonces, damos como por sentado que podemos bañarnos con agua caliente. Bueno, sobre todo cuando estábamos en el apartamento, porque ya después cuando estás viajando te vas a dar cuenta, a menos de que tengas tu camper con tu calefón, de que el agua caliente no es tan común como uno piensa. Entonces, bueno, si haces los 9 hábitos, te ganas tu ducha con agua caliente. De esta forma uno se va llevando poco a poco hasta que ya lo implementas y ya es como que no nos podemos acostar sin hacer los 9 hábitos. Y luego vas sumándole nuevos hábitos, pero por lo menos estos 9 básicos que se enfocan en las 3 áreas principales del ser.
cuerpo, mente y emociones. Sí, parece muy sencillo, pero la gran mayoría de nosotros no nos conocemos, no sabemos qué hay realmente en nuestra mente, cuáles son nuestros pensamientos recurrentes o cuáles son los alimentos que tienen un mayor impacto en nuestras vidas. Porque por ahí consumimos siempre lo mismo y de repente nos enfermamos de algo y no lo asociamos con la comida o no lo asociamos con el poder respirar. Para muchos es muy difícil en su momento para nosotros poner una alarma de 1 minuto y concentrarse en respirar 9 veces. Era todo un tema, o sea, por ejemplo, comenzábamos a respirar y en la cuarta nos perdíamos. Iba en la tercera y iba en la cuarta, uy, no sé, y vuelvo a empezar. Entonces ahí te comienzas a dar cuenta de que tienes mucha carga mental. Y para ello es importante las alarmas. Entonces tú sabes que pones una alarma de 1 minuto y no te vas a tardar más de 1 minuto haciendo eso. Pero entonces es el me mantengo así, respirando conscientemente ese minuto porque sé que el teléfono va a sonar. De alguna forma, a mí me ayudó muchísimo, por eso lo menciono con regularidad. Bueno, esta primera hoja nos ayudó mucho al principio, porque aparte no hay que implementar los 9 hábitos de un solo golpe. Puedes ir implementando 3 primero, 3 luego y 3 después. Entonces al cabo de 3 meses ya tienes los 9 hábitos incorporados. Y que los mínimos sean realmente mínimos. O sea, yo tengo mi mínimo es hacer 3 flexiones de pecho o 10 abdominales en la misma cama o caminar 100 pasos. Algo que sea muy fácil tangible de hacer, muy fácil de hacer y que no haya excusa para no hacerlo. Exacto. Obvio, si haces todos los días los mínimos, pues vas a obtener resultados mínimos. La cuestión es que ya después te va a empezar a gustar porque si te enganchas con el libro no vas a leer una sola página, vas a leerte 4, 5, 6. O sea, si te enganchas con el ejercicio, pues vas a hacer un poco más y así sucesivamente. Pero la cuestión es todos los días hacerlo. Y una vez que pasas de esto, esta página está gratuita, descargable. Esta hojita es una hojita A4 maquetada donde por un lado puedes anotar tus mínimos, y luego llevar aquí el control de cómo lo vas haciendo y aquí el agradecimiento diario. Y ya luego pasamos a una libreta en donde tenemos ya una proyección anual y son 360 grados que hay que cultivar al año. Y entonces, por ejemplo, aquí ves cómo vamos anotando todos los días. Yo voy anotando por lo menos 3 cosas por las que estar agradecido, 3 acciones que me lleven a donde quiero ir. Y una enseñanza por día, más un mandala o un dibujo que voy haciendo a medida que voy anotando estos 6 grados. Entonces, uno va avanzando poco a poco hasta que esto se naturaliza y la verdad es como que ya no podría vivir sin hacer mis hábitos diarios, pues. Claro, porque ya lo tenemos como quien dice incorporado. Es ahí lo que Silúvatar decía, de que no es un proceso de cambio, es un proceso de transformación. Entonces mantenerse en el camino de la constancia y del autoconocimiento es súper importante. Para nosotros fue crucial también implementarlos antes de salir de viaje porque nos dio la base para que una vez que comenzamos a movernos y comenzamos a tener muchos detonantes, sobre todo en la Patagonia, que fue como boom, 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 diariamente, ya teníamos una base que nos llevaba a esto es lo que me mantengo. Porque aunque parezca mentira, el poder respirar conscientemente, cerrar los ojos, tomarse un agua sabiendo que te estás tomando el agua o ejercitarse y moverse, son cosas que no tenemos naturalizadas. Entonces, nada, el ir haciéndolo poco a poco te va llevando a ese cambio radical que quieres en tu vida. O sea, pasamos de una hoja a tener una libreta posta en la que hacemos un montón de cosas. Entonces, estamos también muy agradecidos. Y después hay hábitos de segundo nivel como el ayuno, el Wim Hof, el estiramiento. El juego de las raquetas que, por ejemplo, nos los impusimos como, bueno, listo, vamos a hacerlo continuamente, todos los días, porque nos da movilidad, nos da agilidad. Y la verdad es que a nosotros este sistema nos ha ayudado un montón. Si te interesa los hábitos o la generación de los hábitos, escríbenos, métete en la página web, puedes descargar la hoja. Si quieres saber cómo llenarla, te explicamos tranquilamente cómo hacerlo. Pero creo que es algo que queríamos compartir desde hacía tiempo con toda nuestra audiencia y con toda la tribu, porque a nosotros nos ha ayudado un montón y queremos seguir por este camino, por el camino de la constancia que nos ha traído hasta aquí y creo que nos va a permitir seguir avanzando por este camino de transformación que estamos transitando y que queremos seguir transitando. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Un 1% todos los días, pero es 1% todos los días. Un 1% mejor todos los días, al cabo de un año vas a estar 37 veces mejor del punto inicial en donde arrancaste. Así que bueno, nada, te invitamos a que implementes buenos hábitos. Bueno, y a que te suscribas, que eso sería un muy buen hábito, a que te suscribas, a que le des like, a que comentes y nos digas qué onda.
y a que te descargues de la hoja que está completamente gratuita en nuestra página web. Da el primer paso hacia la transformación y acompáñanos en esta aventura viajera suscribiéndote a nuestro canal. Nos vemos cuando, copita. En un próximo rodaje. Gracias por llegar hasta aquí. Y que fluya, compa, que fluya. Hey, que fluya, hey, que fluya, hey.